Captar el desarrollo y evolución de la ciencia política en Colombia conlleva grandes retos, como lo aseguraba David Easton, politólogo estadounidense. Elaborar la historia de la ciencia política en su país era un desafío imposible, debido a la diversidad de circunstancias y conexiones con otras disciplinas de las ciencias sociales. Esta dificultad persiste en países como Colombia, donde la ciencia política carece de tradición y recorrido similar. En este país surgió en la segunda mitad de la década de 1960, en ámbitos externo e interno, por separado, aunque no aislado. A nivel externo, la disciplina como entidad independiente y campo de investigación específico no se consolidó hasta mediados del siglo presente. En el contexto del auge de una visión posguerra de valores y normas para el orden social, se consolidó una perspectiva de democracia liberal que veía la democracia como un mercado de bienes políticos sin contenido ético y sin cuestionar la validez universal de sus supuestos principales. Sin embargo, la crisis de las ciencias sociales desde los años 60 condujo a una crítica al modelo de democracia liberal, destacando cómo generaba un sistema oligopólico y favorecía solo a quienes tenían acceso al poder. En respuesta se desarrollaron marcos conceptuales liderados por el marxismo, proponiendo un enfoque radical y analizando la transformación de las estructuras sociales frente al orden imperante. En el caso colombiano, estas transformaciones se reflejaron en la investigación en ciencias sociales, que comenzó en los años 30 y se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo el análisis de los fenómenos sociales y económicos del país. Inicialmente, los estudios políticos en Colombia adoptaron un modelo de la escuela norteamericana, especialmente el funcionalismo y sus técnicas de recolección y análisis de datos. Durante aproximadamente 20 años, los primeros politólogos del país fueron educados en este enfoque, desvinculándose de las demandas del Estado, los partidos tradicionales y la Iglesia Católica. Estudiaron la política desde una perspectiva más moderna y racional, sin afiliación partidista. En los años 60, Colombia experimentó una revolución paradigmática mundial, destacando el enfoque marxista en la investigación bibliográfica y su integración en programas de ciencias sociales, lo que generó un cambio en las temáticas de estudio hacia problemas como el subdesarrollo y la dependencia. Sin embargo, la violencia seguía siendo un tema central, atrayendo la atención de investigadores y estudiantes. Este interés llevó al cierre de facultades de sociología en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional en Bogotá, debido a su asociación con el socialismo, comunismo y subversión. Desde los años 70 surgió en Colombia la ciencia política como respuesta a la necesidad de cerrar la brecha entre el análisis técnico y el conocimiento sistemático de los fenómenos políticos. En 1968 se estableció el primer programa de pregrado en ciencia política de la Universidad de los Andes, con un enfoque científico para superar las dificultades enfrentadas por las ciencias sociales. En 1972 se creó el programa de Magíster en estudios políticos en la Universidad Javeriana, centrando más en el ejercicio político que en la práctica investigativa. En 1975 se estableció el programa de posgrado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, con 3 periodos principales de desarrollos que incluyeron la formación de investigadores y docentes en ciencias sociales, en análisis de políticas públicas y teoría política, y una estructura formal enfocada en el análisis de políticas públicas y relaciones internacionales. El gen de lo que va a ser la ciencia política en Colombia va a empezar a comienzos de los 60. Va a estar ligado al desarrollo del conflicto armado moderno, y por conflicto armado moderno me refiero al conflicto posterior a la violencia partidista del periodo conocido como la violencia, porque los estudios de la violencia siempre fueron estudios de orden partidista, más por buscar, culpables en el otro partido. Y es más bien a partir del año 62 en adelante que se van configurando los estudios en torno al conflicto armado colombiano. Hacia los 70s y 80s se va a configurar también un movimiento científico, digámoslo así, una corriente científica llamada violentología, que son estudios en torno a la violencia en Colombia, y eso también va a ir ligado al estudio de la democracia y su relación con la violencia, y eso va a ser como el caldo de cultivo para el inicio de los estudios de la política en Colombia. En los años 70 se iniciaron diversos estudios políticos en Colombia, realizados principalmente por profesionales de diversas disciplinas. Destacan la creación del Centro de Investigación y Educación Popular y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes comenzó a enfocarse en los estudios políticos para los años 80, mientras que la Fundación Foro Nacional por Colombia iniciaron investigaciones sobre democracia, movimientos sociales, descentralización y participación ciudadana. Universidades tanto privadas como públicas han contribuido a la disciplina, centrándose en temas como la violencia y los derechos humanos, especialmente durante el proceso de paz entre 1988 y 1990. Los estudios previos a los años 60 van a ser estudios partidistas, que llamarlos estudios es demasiado, es más bien como una cantidad de documentos que reivindican a un partido o al otro, al liberal o al conservador, y van en la línea de buscar en el otro partido, digamos, las causas de la violencia o el culpable de los hechos de violencia. Realmente es en los años 60, con la creciente profesionalización de la clase media en Colombia, que el estudio de la ciencia política va a crecer. En un comienzo no como ciencia política, sino como sociología, antropología, ciencias sociales y posteriormente ciencia política. Pero es cuando esta clase media ilustrada
por así decirlo, toma estos estudios y los lleva a la universidad. Podría decirse que un hito previo al nacimiento de la ciencia política es el nacimiento de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, creada por, de nuevo, Falsborda y Camilo Torres, cuando realmente nace el interés en las universidades por cientificar la democracia, el conflicto armado y demás. La historia de la ciencia política en Colombia muestra su relación con diversas disciplinas que reflexionan sobre la sociedad y sus transformaciones. Aunque la profesionalización de la ciencia política ha dificultado su vínculo con otras disciplinas, la relación entre historia y ciencia política es un ejemplo de esta interconexión. En Colombia se destaca la importancia de priorizar lo colectivo sobre el individualismo profesional, ubicando así la ciencia política en el contexto de las ciencias sociales y abriendo el camino para discutir debates teóricos y metodológicos relevantes en su surgimiento y desarrollo en el país.